Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos a este tercer módulo que vamos a hablar sobre la Ley de Protección de Datos Personales en Facebook. Soy Ana Paulina Torres, su servidora. Aquí en la presentación tienen mi correo electrónico torresanap@gmail.com para que puedan contactarme en caso que quieran más información, tengan alguna duda, etcétera, ¿verdad? Gracias por su puntualidad, ante todo. Y bueno, para dar inicio, tengo una pregunta que hacerles. Tengo una pregunta que plantearles. Datos personales, ¿por qué deben protegerse? ¿Por qué debemos cuidarlos? A ninguno de nosotros pasa desapercibido que información es poder. Y si cualquier información representa poder, al ceder nuestra información, estamos cediendo el poder sobre nosotros mismos. De ahí la importancia de proteger la información que compartimos en todas estas redes sociales que de pronto pudieran parecer inofensivas, donde compartimos toda la información que queremos. Sin embargo, desconocemos hasta dónde se están compartiendo, cuáles son las posibles consecuencias de compartir toda esta información, si no tenemos control de ellas. Pero antes que nada, hay que iniciar por el principio. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales es cualquier información concerniente y asociada a una persona que permite identificarla. Debido a que cada dato está relacionado directamente con las personas, es decir, con nosotros, cada quien es dueño de los datos personales y nosotros somos quienes decidimos si lo compartimos o no. Entre estos datos se encuentran los que identifican a la persona, aquellos que les permite tener comunicación con nosotros y también los datos relacionados con empleo, nuestras características físicas, nuestra anatomía, nuestros rasgos personales. Es decir, toda mi información. Ahora bien, ese tipo de datos pueden ser datos de identificación, ubicación geográfica, edad, lugar de nacimiento, nombre, mis datos de contacto, correo electrónico, teléfono, domicilio, mis datos laborales, dónde trabajo, a qué me dedico, el correo de mi empresa, de mi negocio, mi teléfono institucional, la fecha en que entré a trabajar, cuáles han sido mis trabajos, cuánto gano, etc. Mis características físicas, si soy güera o morena, si mi ojo es rasgado o grande, todas esas pequeñas señas particulares que nos identifican, las cicatrices, los lunares, etc. La estatura, el peso, la complexión, tipo de sangre, todas las características biométricas entran dentro de datos personales de características físicas. También son datos personales todos nuestros datos académicos, dónde estudié, qué título tengo, las cédulas, los certificados, los reconocimientos, aquel curso de Kinder Palitos 1 que tomé, etc. Y los datos patrimoniales. ¿Qué bienes tengo? Mi historial crediticio, cuánto gano, cuánto gasto, cuentas bancarias, seguros, afores, números de tarjeta de crédito, etc. Y los biométricos, la forma del iris, la huella dactilar, la forma de la palma de mi mano, los patrones de voz, la cadencia al caminar, etc. Todos estos son datos personales, pero también hay datos personales que a su vez se conocen como datos sensibles. Estos datos sensibles son aquellos que involucran el ámbito privado del titular, es decir, nuestro ámbito más privado y cuyo uso podría derivar en alguna afectación negativa, por ejemplo, la discriminación. He aquí la gráfica de los datos sensibles. Ya tenemos las condenas por delitos, las religiones u otras creencias, el origen racial o étnico, la afiliación a un sindicato, nuestra preferencia sexual, la presunta comisión de un delito, nuestra salud física o mental, nuestras opiniones públicas, etc. Todo esto se considera como datos sensibles
Y aún no comienza a legislarse en México, sin embargo, en países como Canadá, la Unión Europea, están tutelados por un derecho que se llama el derecho al olvido, que es decir, el derecho a que si yo cometí un error y fui condenado, esa condena pueda olvidarse, que no me siga persiguiendo. Que si yo pertenecí durante alguna etapa de mi vida a un sindicato y ya no lo pertenezco y ya no quiero vincularme con ese sindicato, pueda ser dejado atrás y me pueda yo continuar con mi vida diaria, con mis actividades normales, sin que sea por ello sujeto a un proceso de discriminación o a que me pongan una marquita o a que me digan, híjole, no, tú eras sindicalista, eras rojilla, ya no puedes trabajar aquí. ¿Vamos bien? ¿Me voy explicando? Voy a poner por aquí el chat a la mano. Si tuvieran alguna duda, por favor, háganmela saber por el chat, o si no, al final dejamos un tiempo también de preguntas y respuestas. Ahora, gracias, Javier. Ahora, es importante recalcar que los datos personales pertenecen a su titular, no a las organizaciones o empresas que los usen. Los datos personales nuestros son de nosotros, no los podemos regalar, son inalienables. Podemos permitir su uso, pero son nuestros. Ahora, esta información se aplica y estos datos personales aplican para las personas físicas, para los seres humanos, no aplican para las empresas, las personas morales. Incluso si nosotros somos profesionistas y publicamos nuestra información como profesionistas en una red social, esa información profesional como freelance no se considera datos personales. Eso es muy importante señalarlo. Porque al no considerarse como datos personales, no estamos tutelados por los derechos que establecen un poquito, que vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, toda esta información que está rondando por el ciberespacio, nosotros la cedimos voluntariamente. Nosotros dijimos, ok, quiero estar y compartiendo en Facebook, quiero poner mi información, poner que me fui de vacaciones, que soy amigo de fulano, lo doy like, pero no tenemos control ni sabemos a quiénes va a llegar esa información. Y sin duda nos deja en un estado de vulnerabilidad, como lo dijimos, estamos cediendo la información y al ceder la información estamos cediendo el poder sobre nosotros mismos. ¿Cómo protegernos? En México la legislación se ha ido avanzando. Los primeros pininos al respecto se hicieron con Vicente Fox, después Felipe Calderón, y pues un poco más de lado con el presidente Peña Nieto. Pero se publicó recientemente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es una modificación a la ley que establece las reglas más claras, es una ley más moderna, que establece las reglas claras sobre cómo deben ser tratada nuestra información. Y atención, no solo nuestra información, sino la información que nos llega como profesionistas o como empresas a nosotros por conducto de un tercero. El organismo encargado de verificar que se cumplan las reglas, que se cumpla la ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es el INAI. Antes lo conocemos como IFAI. Con esta reforma ya es INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En todo este proceso de cuidar los datos, hay varios involucrados. El primero, nosotros mismos, nosotros que somos los titulares de la información. Nosotros somos los dueños de nuestros datos. Nadie más se llama como yo. Nadie más tiene todas estas características biométricas. Nadie más tiene las cicatrices o los datos. Eso es nuestro. Sin embargo, también nosotros damos el derecho a que usen nuestra información a un tercero, a un organismo, a una institución, que en este caso en particular es Facebook. Facebook recibe el nombre legal de responsable de la información. Y eso es aquí lo
lo simpático del asunto. El responsable de la información es quien cuando tiene los datos del titular, cuando tiene nuestros datos, decide sobre el uso o tratamiento de los datos personales. Ojo, decide qué va a hacer con nuestros datos. Nosotros se los estamos dando en charolita de plata. Y si no le ponemos condiciones, si no le ponemos reglas, ellos deciden qué van a hacer con nuestra información. Ya en el módulo, en los módulos anteriores, sobre todo en el módulo anterior, veíamos cómo funcionaban los algoritmos de Facebook y aprendíamos, comprendíamos que el negocio de Facebook es finalmente la información y el manejo de información. Todo lo que acumula, todo lo que guarda, es lo que vende. Y es por eso es un éxito. Ahora, Facebook, y ahora ya no solo hablamos de Facebook, hablamos de WhatsApp, hablamos de Instagram y hablamos de Facebook, estos tres juntitos en un todo, porque ya Facebook, habiendo comprado WhatsApp e Instagram, comparte la información que nosotros publicamos en Facebook, se comparte con Instagram, se comparte con WhatsApp. WhatsApp envía nuestra información cada cuando chateamos, que mensajeamos, nuestro teléfono, todo lo envía a Facebook. Y Facebook, a su vez, la vende o la comparte con un tercero o un encargado. Un encargado es una persona que trabaja para Facebook y está manejando la información. El encargado, el tercero, son aquellas personas o empresas que adquieren la información de Facebook. Es decir, cuando nosotros decidimos utilizar la plataforma de Facebook como fuente de información para nuestro negocio, nosotros nos convertimos en terceros o encargados. Y la ley de la protección de datos en posesión de personas, en posesión de particulares, nos establece ciertas obligaciones. Nosotros como terceros recibimos la información del responsable. Es decir, en el caso particular podemos tener dos roles. Uno como titular de la información, lo que yo subo y comparto en Facebook, y otro como tercero o encargado, que es la información que Facebook me va a compartir para yo poder manejar mi negocio. Ahora, ¿a qué están obligados todos los responsables que intervienen en esta relación? Tanto Facebook como los encargados, como los terceros. A eso es a lo que estamos obligados nosotros si compramos información de Facebook. Primero que nada, estamos obligados a cumplir con el principio de licitud. El principio de licitud dice, tenemos que apegarnos a las leyes nacionales y al derecho internacional. No podemos sacarnos de la manga una ley, decir, lo vamos a hacer así porque se me acaba de ocurrir una idea. El principio de licitud nos obliga a hacer solamente lo que la ley nos permite, como si fuéramos una autoridad. La segunda información es que tenemos que recabar el consentimiento de manera expresa, y se trata de datos patrimoniales o financieros. En casos sensibles tiene que ser expresa y por escrito. Esto de recabar el consentimiento es, si se ponen atención por ahí, es cuando nos piden que le demos clic en aceptar al aviso de privacidad. Al aceptar el aviso de privacidad solemos tener muchas veces la mala costumbre de no leerlos. No los leemos y con esto estamos cediéndoles en charola de plata nuestra información. Y si nosotros recibimos información de Facebook o nuestros clientes nos entregan información, necesitamos tener el consentimiento expreso, necesitamos tener un aviso de privacidad en nuestros negocios, en nuestras páginas de internet, donde diga, así es como vamos a usar la información. La información que nos vas a dar se va a utilizar para estos propósitos. Y si nos van a dar información financiera o cualquiera de los datos sensibles, además de tener el anuncio por ahí pegadito que se vea, nos tienen que firmar un documento. Puede ser firma electrónica o bien puede ser a mano, la firma manual, pero debemos tener forzosamente
ese consentimiento expreso que nos lo dan al momento de ingresar a nuestra página o a nuestro comercio. Y además, por escrito si se trata de datos sensibles. Ya veíamos cuáles eran los datos sensibles. Ahora, nuestra tercera obligación, si nosotros somos terceros, o bien la información que tienen los terceros, además de los responsables, es poner la información a disposición del titular de manera previa, es decir, el famoso aviso de privacidad. En el aviso de privacidad nosotros le tenemos que decir qué información precisa vamos a recabar, porque nos pueden dar mucha información, pero esa información a lo mejor no toda nos va a interesar preguntar, ni no toda nos va a interesar llevar un récord. Tenemos que poner a disposición del titular de la información, es decir, nosotros como usuarios cuando lo seamos, de toda la información que va a quedar almacenada en nuestro poder. Y no solo que va a quedar almacenada, sino qué vamos a hacer con esa información o qué va a hacer Facebook con esa información que nosotros le vamos a estar dando. Hay dos términos, dos palabras clave que también es muy importante tener en todo este concepto. Uno es el tratamiento, que es la obtención, el uso, divulgación y almacenamiento de datos por cualquier medio. Yo obtengo la información, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a compartir? ¿Y cómo la voy a guardar? Todo este proceso de tratamiento tiene que estar especificado en el aviso de privacidad. Además de la transferencia de datos, ¿cómo vamos a comunicar los datos, ya sea el responsable, cómo se los vamos a estar dando como usuario, o bien cómo el responsable vamos a dar o nos va a dar la información a un tercero o a un encargado? En el aviso de privacidad tienen que venir todos estos puntos, necesariamente. De no estar estos puntos claros en el aviso de privacidad, ¿qué puede haber? Puede haber diversos tipos de sanciones, desde una sanción económica para los datos personales, incluso una pena privativa de la libertad, una sanción penal, si no lo cumplimos en caso de tratarse de datos sensibles. Así que mucho cuidado cuando pidamos a nuestros clientes potenciales o nos den o nos soliciten a nosotros información relacionada con la preferencia sexual, con los posibles delitos cometidos, etcétera, etcétera. Es muy común que las empresas de pronto nos dé por pedir requisitos para solicitar un trabajo, que pidamos carta de no antecedentes penales. Esta carta de no antecedentes penales, si la vamos a pedir, tenemos que especificar en el aviso de privacidad que nos va a tener que firmar el potencial trabajador, que nos va a tener que firmar que él está de acuerdo y que sabe por qué nos está entregando esa carta de no antecedentes penales. Si a nosotros nos solicitan información de no antecedentes penales y no firmamos por escrito o vía electrónica un aviso de privacidad donde diga para qué lo necesitan, se puede prestar, podríamos incluso demandar a quien nos lo está pidiendo por no haber cumplido con las obligaciones establecidas. ¿Vamos bien? Ok. Así es, solamente no nos detenemos nunca a leerlos, francamente. Si hablamos, y creo que eso es algo que tiene que cambiar necesariamente, porque si hablamos de que, bueno, yo soy el dueño de la información, hay un responsable que la tiene y establecemos las reglas claras para compartirlos, está padrísimo, como los tres muñequitos, los tres todos muy felices, vamos corriendo por el mundo alegres. Sin embargo, ¿qué hace Facebook con mi información? Y es ahí donde nos viene el ataque de pánico. Y la verdad es que no se ve bien. It doesn't look good. Facebook almacena más información sobre sus usuarios de lo que oficialmente informa. Guarda mensajes o pláticas que creíamos borradas, interacciones, etc. Y ahora con la compra de WhatsApp es más el cúmulo de información que guarda.
Si nosotros no leemos las políticas, no las actualizamos, no le decimos, esto no lo puedes compartir, esto no lo puedes recabar de mí, le estamos dando todo en bandeja de plata. En el año pasado, 2015, abril de 2015, este joven que vemos aquí a la izquierda, Mark Schrems, demandó a Mark Zuckerberg en Irlanda. Si algunos de ustedes no lo saben, la sede de Facebook no está en Estados Unidos. Ok, tienen sus oficinas corporativas, pero el lugar donde almacenan la información está en Irlanda. Este joven Mark Schrems estaba estudiando en Silicon Valley, estaba estudiando por ahí, y de pronto fue a una plática con el abogado, el representante legal de Facebook, y le sorprendió sobremanera la ignorancia del abogado en los temas de protección de datos personales aplicables en la Unión Europea. Este chico es un abogado muy joven, todavía estaba estudiando en ese entonces. Además, se sorprendió de la cantidad de información que Facebook almacena y que no declara que almacena. Así que acudió a la Corte de Justicia de la Unión Europea. Esto presentó su demanda en abril. Y en octubre del año pasado, la Corte de Justicia de la Unión Europea determinó que Facebook debería aclarar quién tiene acceso a los comentarios inscritos en el muro de un usuario. Proporcionar mayor información sobre la tecnología de reconocimiento facial o tratar con carácter anónimo los datos recolectados a través de plugins como el me gusta, el compartir, los vínculos que tienen con WhatsApp, con Instagram y con otras redes sociales que se ligan necesariamente a Facebook. Esto fue, pues, de alguna manera revolucionario. ¿Por qué? Porque sentó las bases para que, sin importar el país donde se esté, se pueda demandar el uso inapropiado de la información para Facebook. Muchos de nosotros podríamos pensar que Facebook, por ser una compañía americana, tener su oficina corporativa, aunque esté guardando la información en Irlanda, no podemos demandarlos. Esto no es así. En México tenemos el mismo derecho a exigir lo mismo. En México podemos solicitar a Facebook que nos informe detalladamente todos los datos que acumula de nosotros, toda la información que tiene, toda la información que puede llegar a proporcionarnos a nosotros. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, con eso de que nos gusta hacer leyes cortitas, y la ley, el ejercicio de los derechos ARCO. Estos dos instrumentos legales nos permiten defendernos como usuarios y también nos establecen las reglas claras sobre cómo debemos proceder si recibimos información de un responsable. Estos son los famosos derechos ARCO. Son acceso, rectificación, corrección y oposición. De ahí su nombre, ARCO. El acceso permitir al titular acceder a sus datos. Facebook no nos puede negar el acceso a ver qué información tiene de nosotros. Solicitar también que nos informen si cuentan con nuestros datos personales. Porque es importante distinguir que se puede llevar información estadística, información que no esté vinculada a una persona. Nosotros podemos llevar una información estadística de nuestro negocio o de nuestra página en línea, decir, bueno, se hacen clics tantos días a tales horas o de 2 a 3 nadie entra en el negocio. Esta información estadística porque no está vinculado a una persona en específico. Si llevamos la estadística precisa, de decir, aquí empezamos, Paulina entra todos los días de 1 a 3, y luego de 3:30 a 4, etcétera. Esa información está vinculada conmigo. Entonces, me tienen que informar si la tienen o no. Rectificación, segundo derecho acto. Podemos solicitar que nos corrijan nuestros datos cuando sean incorrectos o inexactos. Algunos de ustedes probablemente recuerde que anteriormente en Facebook no podías cambiar tu nombre. Después lo podías cambiar a una ocasión
Y después, y nada más, actualmente ya se puede cambiar cuantas veces se quiere el nombre como usuario por estos derechos ARCO. La corrección. Podremos solicitar que se cancelen nuestros datos. Podemos solicitarle a Facebook que borre toda nuestra información, que no conserve nada. Que quien la opera bloquee, suprima la información y notifique a terceros. Decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que fulano de tal, que tales empresas accedan a mi información. La oposición, es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de solicitar a los particulares que se abstengan de dar cierto tratamiento a nuestros datos. Si nosotros adquirimos información a través de Facebook, la contratamos, nosotros tenemos el derecho de oponernos a que se comparta con determinadas empresas, determinadas instituciones. El artículo 4 del reglamento de la Ley Federal de la Protección de Datos en posesión de personas particulares es aquí donde establece que si una entidad internacional, como lo es Facebook, no tiene un domicilio en el país, pero utiliza medios dentro del país para el tratamiento de datos, entonces se tiene que obligar por la ley mexicana, forzosamente. Ahora, ¿qué hace Facebook con mis datos? La empresa, según las políticas que nosotros firmamos y que acordamos, puede compartir datos personales de usuarios con proveedores de servicio conforme a las instrucciones que estos indiquen. Es decir, nosotros podemos pedirle a Facebook, dame la información de todas las personas que estén en Aguascalientes, la base de datos de personas en Aguascalientes. Pagamos la cuota y nos la proporcionan. Porque nosotros ya cedimos los derechos de el uso de esa información. Asimismo, puede compartir la información de los posts, de los likes, que compartes, que revelas, que agregas a terceros. Incluso no sé si se han fijado a veces en el muro aparece fulanito le dio like a no sé qué, menganito le dio quién sabe qué. Y a veces ni relación con nosotros tienen a quien le dieron like. La información de nuestra cuenta la puede compartir. Y con esto nos ponemos de pechito a que incluso podamos ser víctimas de un crimen cibernético. Suena muy de ciencia ficción, pero sucede. Sucede que hay robo de identidades, sucede que me vaciaron la cuenta del banco y no supe cómo. Sucede en muchas ocasiones. Entonces, es muy importante que como usuarios de Facebook o de cualquier red social, aumentemos la privacidad lo más que podamos. Y que además establezcamos de manera muy clara qué vamos a permitir que se comparta y qué no. Las precauciones para que no nos veamos en apuros es conocer las condiciones con las cuales podemos reclamar nuestras adquisiciones. Cuando compramos algo en línea, la tienda en línea conserva nuestra información. ¿Cómo se va a compartir esa información? Tenemos que estar conscientes de que nuestras publicaciones no son privadas. Apliquemos el sentido común. ¿Cómo proteger nuestra información y nuestros datos fuera de línea? Leamos, asegurémonos cómo van a usar y compartir nuestra información. Tomen en cuenta que si la firma no tiene un punto de contacto y firma refiriéndonos a la empresa, existe mayor posibilidad de que se presenten problemas, de que no estemos tratando con una empresa seria que le vaya a dar el trato a nuestra información como es debido. Sepamos qué podemos hacer en caso de conflicto. En la ley mexicana, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al responsable, en este caso a Facebook o cualquier otra fuente a alguien más a quien le hayamos dado la información, tenemos que avisarle que queremos que suspenda determinadas cosas, queremos que suspenda, que deje de transmitir nuestra información o de compartirla. Si no hacemos este paso, no vamos a poder solicitar después una reclamación. Verifiquen que haya un punto de contacto de la aplicación para poder interactuar con la empresa y hacerles saber que estamos inconformes con algo, hacerles saber que hay un problema, porque si no, vamos a llegar con la autoridad y nos va a decir, a ver, ¿dónde le hizo saber o dónde está tu solicitud de que cambiara o modificara o quitara la información? No, pues es que nunca me pude contactar con nadie. Ah, pues buena suerte, que le vaya bien. No va a pasar de ahí.
infórmense qué va a pasar con nuestra cuenta y con toda la información que tiene en caso de que falleciéramos. Detecten las cláusulas abusivas y denúncienlas. Como bien lo comentaba Javier, bueno, poquísimas veces, yo creo que si les pregunto con esto sería nadie, probablemente nadie, ha leído las políticas de privacidad. Y si lo son, mis respetos. Los invito sobre todo a que la información es información muy valiosa. Puede ser muy productiva para nuestro negocio y también es muy valiosa para nosotros. Es tan valiosa que incluso por ahí en España la empresa Telefónica está diseñando una plataforma para que la información personal que se transmite a estas empresas americanas, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, todas estas, se pueda cobrar. Tú decidas, comparto esto y esto y esto, tiene un valor aproximado de 10 centavos, pues bueno, yo cobro 10 centavos por cada que compartas mi información. Así de valiosa es la información personal. Si somos usuarios, si somos titulares, les pido, por favor, que usen mucho el sentido común y no pierdan de vista que esta información es pública, que lo que se queda en Facebook, que lo que se sube a Internet, que lo que se comenta por WhatsApp, que la foto que se le dé like en Instagram, se queda para siempre. En México aún no está regulado el derecho al olvido que les comentaba al inicio de la sesión. En México aún no lo tenemos regulado. Y si somos empresa, y si somos personas que requieren información del responsable, entonces les pido que estén muy atentos a las obligaciones que establece la ley para que no se metan en problemas ni en camisas de 11 varas y sobre todo que conozcan muy bien cómo debe tratarse esta información. Por mi parte sería todo hasta este momento. Va a haber algunos otros cursos relacionados con derecho, con precisamente protección de datos, con información estadística, información financiera, fiscal, etcétera, donde vamos a abundar un poquito más en ese tema que resulta sumamente interesante. No sé si tenga alguien alguna duda. Si es así, pues puede abrir su micrófono o en su defecto comentarlo en el chat antes de concluir la sesión. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, si no hubiera ninguna duda en así es. Así es, Javier, cuando nos solicitamos la carta de antecedentes penales, cuando nos la solicitan o nosotros vamos a hablar de ello, es necesario que nos entreguen el aviso de privacidad donde nos digan para qué la quieren y qué uso se le van a dar. Dale.